Diálogos sobre el despertar. Tom Carpenter. Juzgarte a ti mismo. El curso dice: sueña con la bondad de tu hermano, en vez de concentrarte en sus errores. Elige soñar con todas las atenciones que he tenido contigo, en vez de hacer recuento de todo el dolor que te ha ocasionado. ¿Qué puedo hacer cuando no puedo ver la bondad y las atenciones? En cualquier momento en que te reconozcas incapaz de ver alguna forma de amor en alguna otra persona, debes reconocer con certeza que estás apartando de ti mismo ese amor. A medida que le permitas a tu conciencia crecer y englobar a las personas de tu entorno, entonces comprobarás cuánto parecerán haber crecido ellos también en conciencia. Porque, ¿ves? Nada ha cambiado en ellos. Lo que se ha abierto es el reconocimiento de ti mismo. Y lo mismo es cierto sobre cualquier emoción o sentimiento cuya procedencia podrías querer derivar de un hermano. Es solo cuestión de permitirte a ti mismo estar abierto a ese sentimiento a medida que lo ves procediendo de ti mismo. Estás buscando en todos los lugares equivocados. A medida que intentas enfocarte en una solución a un problema que percibes como tuyo propio y del que buscas una solución, en tanto algo que se expresa a través de otro, estás confundiendo los efectos con la causa. No te está sucediendo nada a ti que no esté directamente creado por los patrones de pensamiento que albergas dentro de tu mente. Todas las percepciones que pertenecen al mundo de fuera de tu mente están fabricadas directamente por esos patrones de pensamiento. El mundo es visto a través de los filtros de esa percepción, los cuales puedes o no reconocer conscientemente. Permíteme explicarlo así. Como has desarrollado una necesidad de ser amado, una necesidad de ver el amor expresado hacia ti, te enfocarás sobre aquellos que hay fuera de ti para que te lleven a verte confirmado en esa actitud. Pero así nunca encontrarás la confirmación del amor. Lo que encontrarás ahí es el reflejo de la confusión que hay en tu propia mente. Verás a algunas personas que aparentemente te reflejarán el amor que buscas. Verás a otros reflejando algo inferior al amor que buscas. Esta es la confusión que reside en tu propia mente. Debes entender muy claramente que nada viene a ti excepto lo que viene a través tuyo. Lo que viene a través tuyo, en tanto que sentimiento amoroso, es lo que encontrarás expresado en los sentimientos amorosos reflejados alrededor tuyo. Por tanto, debes enfocarte solo en preguntarte ¿por qué no sientes esos sentimientos amorosos como parte de ti? Como siendo algo que viene a través tuyo, como siendo una extensión de ti. Te recordaré algo. Eres, en este momento, amor completo y total. En vez de escuchar esto como un mensaje de meras palabras, permite que vaya más adentro. Debes permitir que traspase tu comprensión intelectual. Debes dejar de tener miedo a comprender que no hay nada en tu ser real que no esté constituido solo por amor. No te ofrezco esto a modo de estímulo, sino simplemente como un hecho, como perfecta creación del Padre. Te es imposible ser menos que lo que he descrito. Para tú poder ser menos, Él, tu Padre, debería ser menos que eso. Una vez que te has permitido, aunque solo sea el comienzo de esa comprensión, encontrarás que el mundo alrededor tuyo cambia dramáticamente. Siéntete bien con este cambio, pero no lo veas como algo misterioso. Entiende que está cambiando porque tú estás cambiando la manera de verte a ti mismo. Esta es la única forma de que el mundo afuera pueda cambiar, tal y como lo ves.
El mundo a tu alrededor es simplemente un lugar que espera que tus manifestaciones sean sembradas ahí. A medida que plantes miedo, duda, entonces esa será tu experiencia. Pero si permites desarrollarse la experiencia del amor dentro de ti, el mundo también reflejará la experiencia del amor. Sería mucho más fácil si todo lo que tuvieras que hacer fuera esperar a ver el amor que viene a ti desde los demás. Entonces no se requeriría nada de tu parte. Pero si esto fuera así, entonces permanecerías por siempre siendo una víctima del mundo. Te diré que la dimensión física externa del mundo, tal y como ahora la ves, no es nada más que una prisionera de tu pensamiento. No te juzgues a ti mismo como alguien inferior cuando no seas capaz de ver respuestas positivas hacia ti de parte de muchos de quienes estén a tu alrededor, o cuando seas incapaz de ver el amor que te han dicho que existe en aquellos que te rodean. Con eso estarías simplemente poniendo más excusas para juzgarte a ti mismo, y esto solo perpetuará el patrón del que te he hablado. Es tiempo ahora para cambiarlo. Y mi hermano, para ti, ese patrón solo puede ser cambiado abandonando las percepciones erróneas sobre quién eres. No te pido que te conviertas en algo que no eres. No te estoy pidiendo realmente cambiar nada. Simplemente te pido que dejes ir tus percepciones erróneas. En tanto que ahora encuentras muy difícil no juzgar a otros, entiende que esto es así porque no puedes dejar de juzgarte a ti mismo. Te pido que vayas hacia adentro y te preguntes a ti mismo si crees que estás siendo juzgado por Dios. Y cuando te hayas convencido a ti mismo de que eso no es así, entonces pregúntate, si Dios no me juzga, entonces, ¿por qué yo sigo con esta actividad? Si Dios me ve como su hijo amado, ¿por qué yo entonces aparto ese sentimiento de mí mismo? Los viejos patrones son algo difícil de descartar. Tu intelecto y tu ego te darán muchas cosas que hacer para cambiarlos. Parecerá que se trata de muchos libros, de muchos maestros sabios, todos los cuales te ayudarán, sí. Pero en el análisis final, solo tú serás quien se dará el tiempo de calma para permitir que ese sentimiento del amor de Dios te inunde hasta estar siempre contigo. Permítete a ti mismo responder a ese amor, permitiéndote cualesquiera momentos de gozo que puedas tener cada día. Te sorprenderán las pequeñas cosas que te lo brindarán si te permites siquiera verte como digno de aceptarlas. No habrá razones externas aparentes, ninguna lógica que se presente a sí misma diciendo, a esto tengo derecho. Este es el sentimiento que debe venir de dentro de ti. Se trata de la decisión elemental que debes tomar para simplemente ser feliz. Sé que es tu deseo complacer a Dios y te quiero hacer saber que no hay mejor manera para hacerlo que estar alegre. Y no importa sobre qué, sino simplemente importa la elección de permitirte a ti mismo estar en un estado de alegría.